Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Que para que tenga un poco más de sentido lo que el día de hoy vamos a estudiar, le recomiendo encarecidamente que usted busque por ahí en la página de Senda de Vida en Facebook o en la página de sendadevida.org. Están estos mensajes grabados, nos hacen los hermanos el gran favor de grabarlos y ponerlos por ahí en la red, porque estos mensajes llevan una secuencia. Y particularmente si usted está escuchando el día de hoy este mensaje y no ha escuchado los anteriores, le va a ser un poquito complicado entender por qué estoy diciendo todo lo que estoy diciendo. Y el riesgo es que yo sea malentendido o que usted malentienda lo que estamos explicando aquí. Estamos estudiando los nombres de Dios, y entre esos nombres hay uno muy importante en la Biblia, que es el nombre Jehová Rafa. Y ese nombre se revela en Éxodo 15 por primera vez al pueblo de Israel. Y ese nombre significa: yo soy tu médico, yo soy tu sanador. Esa palabra Rafa significa el sanador, el Dios que sana. Y entonces hemos tomado este nombre para estudiar qué dice la Biblia sobre la sanidad. ¿Y qué dice la Biblia sobre la enfermedad? Y ya he contado, si usted revisa esos mensajes, algunas historias y algunos ejemplos aquí muy concretos de situaciones, de personas, de circunstancias a veces en las que hemos encontrado creyentes enfermos, personas que no enferman, Dios haciendo milagros de sanar completamente a personas que habían estado en situaciones delicadas. Y hoy, el tema que vamos a tratar el día de hoy, yo quiero explicarle a usted que lo estamos haciendo en el contexto de los estudios de Jehová Rafa, el Dios que sana. Entonces le ruego que no vaya a tomar el estudio que vamos a contemplar el día de hoy y lo vaya usted a sacar o a descontextualizar de todo el estudio completo. Tengo que avisarle que lo que usted va a escuchar el día de hoy no está pensado como un estudio o una predicación o un sermón hecho en un espíritu de crítica. No está hecho en un espíritu de querer atacar. No está hecho tampoco con nombres específicos en mente, aunque si usted aparte me preguntase, yo le podría dar nombres en específico. Pero quiero explicarle que este mensaje y lo que vamos a estudiar el día de hoy está hecho completamente en un espíritu de amor, pero de amor también a las personas, por supuesto, y a la palabra del Señor, porque nuestro Dios no es Dios de confusión. ¿Y por qué le comento esto? Hace bastante tiempo era yo parte de un grupo de jóvenes en la iglesia donde Dios me alcanzó, y teníamos como parte de las actividades de los muchachos que cada 2 meses hacían algo que se llamaba confraternidad de jóvenes. Y entonces iban todos los jóvenes de muchas iglesias. Empezó como un grupo pequeño y después creció hasta ser, creo yo, cercano a los 1000 jóvenes que iban y se reunían, y teníamos un tiempo de predicación de la palabra y compañerismo. Pero como usted sabrá, la tradición dentro del pueblo evangélico es muy rica y muy variada. Y entre esa tradición dentro del pueblo evangélico tenemos un grupo precioso de hermanos que tienen una línea, se les conoce como carismática o pentecostal, y es un grupo en realidad riquísimo, precioso de hermanos nuestros. No todos los que yo voy a referirme el día de hoy pertenecen a ese grupo, ni todos los de ese grupo creen algunas de las cosas que se ven ahí, pero en los grupos un poquito más extremos llegaban predicadores o pastores o apóstoles o profetas de esta línea de estos hermanos. Y entonces ellos se ponían al frente, y recuerdo bien que hacían una fila larga durante la reunión. Estaban ellos, los protagonistas de este evento, el pastor predicador principal, y hacía una fila de las personas que estábamos enfermas, cualquier cosa. Desde personas que venían en muletas, sillas de ruedas, personas que pudieran estar paralizadas completamente, hasta gente que tuviera una caries dental. Y en medio de eso, dolores de cabeza,
gente que tenía miopía, astigmatismo, pues usted sabrá, ¿no? Era un cóctel allí de enfermedades. ¿Y quién no pasaba? Usted se puede imaginar, si la persona que está predicando dice, si usted tiene cualquier enfermedad y quiere ser sanado, haga una fila aquí. Se quedaban vacías las sillas porque pues yo decía, oye, pues yo no tengo nada, pero como que el otro día me dolía por acá, ¿no? Y pues algo me encontraba que me doliera, o si no me gustaba mi nariz, algunos decían, yo quiero ir por una cirugía plástica, ¿verdad? A ver si me cambia la nariz, o a ver si este ojo que se va para acá me lo enderezan, o a ver si me hacen rubio porque no me gusta, o a mí me faltan como unos 20 centímetros de altura, y cualquiera encontraba, yo estoy exagerando, pero cualquiera encontraba una razón para ir a informarse allí. El caso es que recuerdo haber ido con este grupo de jóvenes y varios pasamos e hicimos esta fila. Y esta persona, a quienes los demás reconocían como alguien que tenía el don de sanidad, y él decía tenerlo, pues pasaba la gente y él a veces los tocaba, a veces soplaba, a veces ponía su mano en la frente, en otras ocasiones usaban aceite, y la fila era larga y había unas personas que caían al suelo como si se desmayaran, otros se reían, otros lloraban, había todo tipo de reacciones. Pero de vez en cuando por ahí en este proceso había algunas personas que pasaban al frente y decían, no, pues yo tenía esta enfermedad y Dios me sanó. Y bueno, la gente se prendía, y verdad, y había otra persona que pasaba y decía, yo no podía caminar bien porque tenía este pie más, no sé si alcanza a ver, pero este pie está más chiquito que el otro, ¿verdad? Y luego después ya quedaba bien y sanaba, y decían. Pero algo interesante que sucedía es que entre la gente, el grupo de jóvenes que íbamos, un servidor y como otros 3 salimos con la enfermedad con la que llegamos. Y por cómo manejaron el asunto allí, bueno, no, yo quería suavizarlo, pero lo voy a decir cómo fue. Nos dijeron que nosotros no sanamos porque nosotros no teníamos fe, que era nuestra culpa. O en el peor de los casos, un pecadote que traías por ahí escondido y que no querías confesar, y por eso entraste con tu enfermedad y te fuiste con tu enfermedad. Pero a final de cuentas, este hombre que decía tener el don de sanidad, nunca sufría una mella en su don, ¿verdad? Él se paraba al frente, sanaba a unas personas, decía esto, decía lo otro, y vemos todo ese tipo de cosas hasta el día de hoy. Debo decir, yo no acostumbro ver, sé que hay canales cristianos, no acostumbro verlos, francamente ignoro lo que hay allí, pero personas que me han dicho que los ven, me comentan que gran cantidad de reuniones de este tipo, o reuniones con este tipo de personas que dicen tener el don de sanidad, son transmitidas en estos canales y pasan las personas y reciben esta sanidad. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué onda con eso? Hay personas que tienen de parte de Dios, porque ya aprendimos que Dios sana, ¿cierto? Eso significa Jehová Rafa. Ya lo aprendimos, ya aprendimos por qué Dios permite la enfermedad y por qué existe la enfermedad. Y aprendimos que es o por causa del pecado de Adán, ¿verdad? Que no sea tu pecado. O si no es por causa del pecado de Adán, puede ser realmente que se deba a pecado tuyo. El pecado de Adán es todas aquellas enfermedades que heredamos y que nos suceden porque somos seres humanos caídos. Y entonces encontramos la respuesta en Adán. Segunda, porque tú o yo hemos pecado y el pecado trae como consecuencia también la enfermedad. O también existen enfermedades que son provocadas por ataques del enemigo, son de índole espiritual, que tienen un efecto físico, o de plano, como habíamos aprendido tú y yo, enfermedades que Dios permite para la gloria de su nombre, y que claro, son causadas por el pecado en un punto, pero Dios las ha diseñado para que su nombre sea glorificado. Eso fue lo que habíamos estudiado ustedes y yo, y aprendimos que debe ser nuestra vida espiritual la que determina cómo reaccionamos usted y yo ante las enfermedades, en lugar de al revés, en lugar de que sea la enfermedad la que determina cómo estoy. O sea que el punto es que cuando te enfermas, ¿qué va a suceder? Es más asunto de tu corazón, de cómo vas a reaccionar, de tu actitud, que de la enfermedad en sí, porque van a llegar. Pero tenemos un Dios que está presente y nos sana. Entonces, ¿qué hay de estas personas que dicen tener de parte de Dios un don por el cual pueden sanar
a voluntad de ellos a las personas que tienen enfermedades. Y le soy muy franco, usted va a ver unos extremos que hasta me da pena contarles, porque caen en asuntos ridículos, caen en asuntos de avergonzarnos a los creyentes por lo que hacen esas personas. Y en los casos más extremos tiene que ver con dinero, con estas personas o ministros que usan este tipo de cosas para sacar el dinero de las personas. Y miren, no es nuevo, la Biblia ha hablado de eso hace 2000 años. Y si usted quizás tiene sentido común y le gusta ser honesto y ha leído la Biblia, eso da coraje, eso molesta, porque eso no se enseña en la palabra, que usted deba de pagar por su milagro o deba de sembrar por su milagro. Hermanos, vamos a aprender eso, pero el punto hoy, insisto, es ¿qué dice la Biblia sobre este asunto de un don de sanidad? O debo preguntarlo así, ¿alguien de ustedes lo tiene? Y si lo tiene, ¿por qué no nos ha dicho? Si es que lo tiene. Y si lo tiene, quiero que me acompañes un solo día al hospital de oncología pediátrica, ¿verdad? Y vayamos ahí con los chiquitos que tienen leucemia. O si lo tienes un solo día, no sé a dónde podemos ir, a los del Tlacote ahí que están tomando el agua, o a los de otro lado, no sé, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la Biblia de este don? Entonces vamos a echarnos un clavado a la escritura y pretendo poner lo que la Biblia dice, reconociendo que esto es un estudio, una predicación, no una conversación con alguien que tiene otra postura, y yo lo reconozco. Pero vamos a empezar en Primera a los Corintios capítulo 12, porque hay tantos temas revueltos en esto que vamos a hablar hoy, que corro el riesgo de querer ser tan general que los deje a ustedes con más preguntas. Pero en 1 Corintios 12, a partir de tu verso número 4, Pablo habla que hay dones espirituales, sí existen. Dice Pablo en 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces quiero aclarar, la Biblia sí enseña que toda persona que nace de nuevo y viene a la familia de Dios solamente por el hecho de ser cristiano y que recibiste el Espíritu Santo, Dios te ha dado dones. Todos ustedes tienen por lo menos un don espiritual, aquellos de ustedes que son cristianos. Y el don espiritual es dado para servir a tu iglesia. ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de producir cosas de naturaleza espiritual que no producirías tú naturalmente. O sea, aquí no estoy hablando de cantar, no estoy hablando nada más de ser muy bueno en la administración como algo de nacimiento o porque tiene la carrera de administrador. Estoy hablando de una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a todos los creyentes para que cuando la usan y la echan a andar, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es bendecida. Los maestros, los que presiden, los que sirven. Entonces aquí tenemos gente entre nosotros que tienen un don de servicio. Y cuando ellos hacen algo, es una bendición tan grande para su célula, para sus hermanos y para la iglesia. Cuando alguien enseña, abre la Biblia y tú estás bebiendo de lo que están enseñando porque tienen ese don de enseñanza. Entonces aclaro, explico, establezco, sí, la Biblia habla de dones espirituales que todos los creyentes tenemos. Ahora, habiendo dicho eso, le voy a ahorrar un poquitito aquí todo lo que tendríamos que hacer para obtener esta explicación que voy a dar enseguida. Cuando la Biblia habla de dones espirituales dados a los hombres, se puede referir a una o a veces dos de tres definiciones que hablamos de los dones. Número uno, cuando la Biblia habla de dones, se puede referir a personas. Ojo, personas, individuos que son dados como dones a la iglesia. O sea, Dios le regala a la iglesia lo que dice en Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, los dones son los hombres en sí mismos, ¿ok? Ese puede ser un primer tipo de don. Segundo,
dones de edificación que son para sostener a la iglesia de Cristo. Estos son dones permanentes para edificar a la iglesia y son dones relacionados con la enseñanza, relacionados con el conocimiento, la sabiduría, predicación, exhortación, fe, discernimiento, servicio, misericordia, dar, administración, y todos son diseñados para servir al cuerpo de Cristo. Y en el tercer grupo está lo que en la Biblia se les llama los dones de señales, o son mejor conocidos como señales y prodigios milagrosos. Entonces, ojo, hay dones que son hombres regalados por Dios a la iglesia para edificarla. Otros dones son para el sostenimiento de la iglesia, y cada individuo puede tener uno y sirven para enriquecer el cuerpo. Pero hay un tercer tipo de dones que son los dones milagrosos, de señales y de prodigios. Estos dones son capacidades dadas por el Espíritu Santo por un periodo de tiempo para confirmar la palabra enviada por Dios. Son dones que apuntan, señalan, como su nombre lo indica, confirman o avalan que la palabra que se está predicando es de Dios. A estos dones se refiere, usted está en 1 Corintios, avance conmigo a 2 Corintios. Quiero mostrarle esto. Por cierto, mientras usted llega a 2 Corintios, debo explicarle que este tema lo agotamos y lo explicamos con todo detenimiento en un proceso que se llama nivel 2 aquí en Senda de Vida, que obvio lo damos a los que han terminado nivel 1. Entonces enseñamos nivel 2 y vemos esto a detalle. Por el tiempo no podemos hacerlo aquí, pero en 2 Corintios 12, Pablo se refiere a este tipo de dones de señales cuando dice 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por, y luego menciona ahí qué cosa, señales, prodigios y milagros, pero las nombra Pablo como señales de apóstol. El Señor Jesús, cuando está hablándole a los 12 apóstoles y los envía a predicar el evangelio al mundo, les dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, lo que tenemos que preguntar aquí es: ¿en qué categoría cae el don de sanidad de este tipo? Pues cae en la categoría de los dones milagrosos, de los dones de señales. Entonces tengo que explicarle, y entiendo que esto va a ser un poquito técnico para algunos, de dónde viene esta idea de que el Señor, para validar el mensaje que estaba hablando, les iba a dar, especialmente al pueblo judío, unos dones de señales. Bueno, para contestar esta pregunta no podemos evitar irnos hasta el Antiguo Testamento para ver no la primera, pero una de las primeras veces en que este término aparece. Y quiero invitarte a ir, por favor, a Éxodo capítulo 4. Mi intención, si usted es paciente conmigo y estudiamos juntos, mi intención es mostrarle por la Biblia qué onda con estas personas que dicen tener este don de poder sanar a quien ellos quieren. Dicen que lo hace Dios, pero es ellos los que dicen tener el don de sanar a quien ellos quieren. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, sucede que en Éxodo capítulo 3, si te vas hasta el final, hasta casi al inicio de tu Biblia, vamos a encontrar la escena de Dios usando a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando. Y en el capítulo 3, verso 12, Dios, llamando a Moisés, le dice, entonces él respondió: ve. Dios le habla a Moisés y le dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Aquí aparece este término: te va a ser por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿cuál va a ser la señal? Serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, esta frase señal, esta palabra señal que aparece en Éxodo 3, indica algo que Dios está haciendo para demostrar que de veras es Dios quien está hablando. Entonces, ojo, lo voy a explicar. Sucede que Dios empieza una relación con el pueblo de Israel, ¿sale?
Pero Dios, cuando le está hablando al pueblo de Israel, le hablaba siempre a través de profetas. Eran personas escogidas por Dios, a quienes Dios tomaba aparte, les daba el mensaje, y los profetas, seres humanos, venían y le hablaban al pueblo y le decían: oigan, pueblo, Dios dice que por favor se arrepientan de sus pecados, que cambien sus caminos, que dejen de abusar de la viuda, que atiendan al huérfano. Y hubo en toda la historia de Israel profetas. El primero fue, en esa línea específica, Moisés. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo le hacía el pueblo de Israel para saber que este profeta no era un lunático que había cenado muchos frijoles la noche anterior y llegó medio intoxicado por ahí, ¿verdad? Con todo aquello que comió, y se le ocurre al loco decir que Dios le habló? A ver, derecho, yo le pregunto a usted, si usted hubiera sido judío y está acostumbrado a oír a Dios a través del profeta, y que viene el profeta y le habla al pueblo a través del profeta, porque la Biblia no estaba completada, ¿cómo le hubiera hecho usted para saber que este hombre que está hablando no era un loco? Y algunos dicen: oye, pues sí es cierto, ¿no? ¿Cómo sabemos que Alex no está loco y nos está hablando aquí, nos está lavando el coco, ¿no? ¿Cómo sabe el hombre, especialmente aquí el pueblo de Israel, que es Dios quien habla? Vamos a ver Éxodo capítulo número 4, por favor. Mucha atención a lo que va a leer. Perdóneme, aquí un segundo antes de que lea Éxodo 4. Moisés, que se encuentra con Dios, es enviado a los judíos que viven esclavos en Egipto. Entonces Moisés, que es el profeta, el mensajero de Dios, les viene a decir: oigan, judíos, dice Dios que los va a sacar de aquí, que se preparen porque los va a sacar. ¿Sale? Entonces el mensajero es Moisés. Lee Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos, ¿qué dice Moisés? No me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. O sea, no es cierto, ¿verdad? Estás loco, Moisés, no le van a creer. Versículo 2: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara, porque Moisés era pastor, traía un palo ahí en la mano. Se encuentra con Dios y le dice: a ver, ¿qué traes en la mano? Dice Moisés: una vara. Y entonces Dios le dice, él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Ahora, lo que estás viendo ahí es un milagro, obviamente. No era que Moisés estaba viendo visiones y creyó que era una culebra. Dios sobrenaturalmente interviene y causa que esa vara se convierta en culebra. Moisés huía y le dice Dios: tómala por la cola. Y en cuanto la toca, ¡shum!, se vuelve a hacer vara de nuevo. Solo Dios puede hacer eso. Bueno, hasta donde sabemos, porque también los magos egipcios tenían sus trucos. Versículo número 5: por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por esto creerán. ¿Por qué? Por el milagro ese que estaba haciendo, que es una señal. Ahora, por si las dudas, verso 6: le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Ahí está una sanidad. Era leprosa, sana en un momento, mete la mano y está leprosa, y cuando la saca y la vuelve a meter y la saca, ahora está sana otra vez. Mucha atención, siga leyendo por favor allí. Su versículo número 8 dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren, ahí está, a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, o sea, de la última. Versículo 9: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Y ustedes, si han leído la Biblia en algún momento, o por lo menos vieron las plagas, la película de Moisés de Walt Disney, ¿se acuerdan de las plagas de Egipto? ¿Qué son las plagas? Son señales. Entonces aquí tenemos por primera ocasión el contexto en el cual Dios utiliza estos dones en que una persona tiene la capacidad de hacer delante de las personas milagros. Y lo que vamos a ver en Éxodo 4 se repite en toda la escritura en este sentido.
Todas las señales de milagros que Dios daba eran para que el pueblo pudiera distinguir quién estaba hablando la verdad y quién era un mentiroso. ¿Por qué? Por las señales que hacía. Pero el punto, aquí está lo más importante, una de las cosas más importantes que puedo explicarle. El punto nunca fue la señal, sino el mensajero y el mensaje que traía de parte de Dios. Las señales solamente eran para saber quién era el mensajero, y una vez que sabían quién era el mensajero, lo importante era el mensaje. ¿Me expliqué? Entonces, cuando usted va viajando en la carretera y va de aquí a Mérida, ¿qué es lo que va buscando? Señales. Ahora, si va usted allí por la carretera a Veracruz y dice Mérida, 500 kilómetros, ¿ya llegó? Mérida, y ahí sus hijos comiendo a un lado del letrero. Fuimos a Mérida. ¿Qué hace la señal? Una señal apunta a un mensaje, a un lugar, a un destino. Eso es lo que eran y son en la Biblia los milagros de señales. Cuando una persona viene al pueblo y dice: hey, Dios te está hablando, vengan para acá. El pueblo decía: a ver, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Muéstrame las señales de que Dios me está hablando. Entonces, si el profeta o el hombre de Dios hacía un milagro ahí, decían: wow, esto es de Dios. Entonces el mensaje que trae este hombre es de Dios. La clave, el punto, nunca fueron las señales, sino el mensaje que el pueblo traía. ¿Cuál era la intención de Moisés? Díganme ustedes, ¿para qué iba Moisés ahí a Egipto? ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? Para sacar al pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto. Entonces, lo que nosotros observamos aquí es que estos milagros y señales no tienen sentido si no tienen un mensaje que los acompaña. Porque las señales fueron diseñadas para validar al mensajero y por lo tanto validar el mensaje. Es en este mismo contexto que el Señor Jesucristo le autoriza a sus apóstoles a ir y hacer señales de apóstol, para que el pueblo supiera que de veras Jesucristo era el enviado de Dios, el profeta auténtico, el Hijo de Dios, para venirles a enseñar la verdad. ¿Y Jesús hizo señales, sí o no? ¿El pueblo las creyó? No, se sacaban de onda porque decía: oye, pero ¿cómo sana al ciego? Este hombre nació ciego y ahora ve. Eso solo Dios lo puede hacer. Y eran tan duros los judíos que, ¿sabes qué dijeron? No, pues no es Dios, son los demonios. Tan duros estaban. Aún Jesucristo, habiendo hecho las señales, lo mataron. ¿Te fijas que el punto nunca son las señales? Es hacia dónde apuntan. Entonces vamos hablando de dones. Dones que son hombres, dones que son para edificación de la iglesia y dones que son señales. Pero ¿qué onda con los dones de señales? Eso es milagroso. Bueno, los dones de señales en la Biblia fueron dados al pueblo judío para que cuando viniera un profeta y les predica, ellos supieran que de veras era de Dios y no un charlatán. Y había entre esos dones de señales 3 tipos. Muy sencillo. El primer tipo de dones de señales eran milagros hechos sobre el mundo natural. Denme ejemplos. Muy bien. El viento. Se para a Jesús en una barca y hay una tempestad y dice: cállate, enmudece. Es un milagro hecho sobre el mundo natural. ¿Otro? ¿Cuál? Sí, calma la tempestad, el mar. ¿Otro? El mar rojo. Se para Moisés, ¿no? Ahí en la orilla del mar y Dios le dice: levanta la vara, y pone la vara y el mar se parte en 2. Es un milagro hecho sobre el mundo natural. En otra ocasión el sol, se detiene y retrocede la sombra. Jesucristo varias veces lo vemos haciendo milagros sobre el mundo natural. Toma 5 panes y unos peces y hay 5,000 personas y Jesús multiplica ese pan. Es un milagro hecho sobre el mundo natural. Otro tipo de milagros eran los que eran realizados sobre el cuerpo de los hombres, en el ser humano, pues en el cuerpo físico. Y ahí entran sanidades físicas de todo tipo: ciegos hacia sordos, mudos, paralíticos, mancos, leprosos, hemorragias. Y el clímax de esto es un hombre muerto que es resucitado. Sucede en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y hay un tercer tipo de milagros
que son milagros realizados, piénselo un momento, un ser humano con poder dado por Dios de decirle a un demonio lo que tiene que hacer. Son los milagros realizados sobre el mundo espiritual en el sentido de los demonios. Entonces, vaya viendo cuál tiene usted, ¿sale? Milagros sobre el mundo natural. ¿Se acuerda de Elías? Que oró y descendió fuego del cielo. Y antes de eso oró y se detuvo la lluvia. Milagros sobre el mundo natural. Milagros sobre el cuerpo físico. Jesús, no sé por qué, pero en una ocasión agarra, hace lodo con su saliva y lo pone en los ojos del ciego. Dice, ve y lávate. Otras veces dice una palabra, sé sano. Otras veces toca, y en otras no toca a la gente. Pero son milagros hechos sobre el cuerpo físico, pues el cuerpo. Y en el caso de Lázaro resucita un joven, resucita una niña. Elías también, Eliseo, ¿verdad? Levantan a un jovencito. Milagros hechos sobre el mundo, sobre el cuerpo físico. Y el tercero es milagros hechos sobre el mundo espiritual. Un hombre poseído por una cantidad impresionante de demonios, se golpeaba la cabeza, andaba desnudo, barbón, y llegan los demonios, este hombre poseído, y se hincan ante Jesús, y Jesús les pregunta, ¿quiénes son? ¿Cómo te llamas? Y contesta, legión somos porque somos muchos. Y él ordena, salgan ahora de este hombre. Dice que le rogaba, no nos mandes, ¿verdad? Queremos, déjanos entrar esos puercos. Y se meten a los puercos, ¿verdad? Y los puercos se despeñan y mueren. Pero vea la autoridad del Hijo de Dios sobre los demonios. ¿Ok? Esos son los grupos de milagros que caen dentro de los grupos de señales, que son dentro de los grupos de los dones. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Bueno, ya puede despertar al que está ahí al lado de usted y vamos a continuar con lo que tenemos aquí. Ahora, el punto es este. Todos estos tres tipos de milagros los realizó Jesús de Nazaret para demostrar que Él es el Mesías. Todos y cada uno de estos tipos de milagros los realizó Jesús de Nazaret para demostrarle al pueblo judío que Él era en el que debían de creer. Él era el indicado, el escogido, el enviado de Dios. Y cuando revisamos nuestra Biblia, debemos entender que aunque tú lees aquí, Jesús iba por las aldeas y sanaba a la gente. A veces pensamos que eso era algo que pasaba todos los días allá. No es así. Ni en esos días era común. En esos días era algo extraordinario. Y cuando revisamos la Biblia, cualquiera de ustedes lo puede hacer con toda confianza. Léanla. Y vamos a encontrar solamente 3 periodos en su Biblia donde estos eventos sobrenaturales de un hombre teniendo dones de señales han ocurrido. Solo 3. ¿Quién me puede decir cuáles fueron? ¿Cuál fue el primero? Moisés. Claramente llega este hombre y da una orden y el polvo se hace piojos. ¿Quién es este cuate? Llega Moisés, toca el agua del río Nilo y se convierte en sangre. Oye, espérate, ¿quién es? Y después de 10 plagas dicen, ay, es de Dios, esto es de Dios, ¿verdad? Y sale el pueblo ahí, mueren los primogénitos, llegan al mar y se abre el mar en dos, una columna de fuego. Y mira, cuando llegan y terminan su travesía en el desierto y van a entrar a la tierra prometida, se acabaron los milagros. Porque ya no era necesario, porque no había ese mensajero enviado por Dios. ¿Sabe cuál es el segundo periodo? Elías y Eliseo. Un profeta hablándole al pueblo que se arrepientan, que si no va a venir el cautiverio. Y Elías baja fuego del cielo. Elías hace milagros y Eliseo, su siervo también, que no se habían visto antes. Pero el punto siempre era el mensaje. Y dijeron bien, ¿sabe cuál es el tercer periodo en la Biblia donde ha habido necesidad de milagros, señales y prodigios? Cuando vino el Hijo de Dios, Jesucristo. Esos son los 3 puntos en los que usted va a ver en la Biblia que fueron necesarios los milagros de señales para enseñarle al pueblo, no te estoy engañando, este viene de Dios. Y lo interesante es que si revisas estos periodos, tienen un punto específico, una función específica, y cuando se cumple esa función, terminan. Viene Elías y Eliseo, se cumple la función y terminan. Y aquí está la cosa. Vino Jesús de Nazaret, sanó a los enfermos, resucitó muertos, multiplicó el pan, calmó la tempestad,
fundó su iglesia. Y aquí está la pregunta: ¿esos dones de señales siguen? Vas a encontrar un grupo de personas que te dice que sí. Pero aquí están mis preguntas bien francas. Ellos dicen tener el don de sanidad, ellos dicen tenerlo, y se enferman ellos. Ellos dicen tener el don de sanidad, hacen una fila de 20 y sanan 3. ¿Qué onda con los otros 17? Es que no tenían fe, o no pusiste suficiente dinero. Llegaste con una moneda de 10, eso te alcanza para un dolor de muelas. Pero si dejas tu cheque grandote, te voy a sanar de un cáncer. Espérate, algo raro. Y algo curioso que francamente yo lo pregunto. Solo funciona cuando hay luces, un grupo de alabanza, mucha gente, y de 10:30 a 2. Por alguna razón no parece funcionar, como ellos dicen, en un hospital. Entonces el dilema es ese. No estoy hablando de las personas. El asunto es, ¿está diciendo estas personas que tienen el don que los dones de señales siguen, continúan, son vigentes? Dije dones de señales, no que Dios sana, porque Dios sana. Amén. Dios sana, es Jehová Rafa su nombre. Dios sana, puede resucitar muertos, sanar cáncer, curar personas de VIH, porque es Dios. Lo que estamos preguntando ahora es, ¿ese don se lo otorga Dios a una persona en específica que lo usa a voluntad todavía hoy? Ese es el asunto aquí. La evidencia que llevamos hasta ahora es que esos dones de señales eran para el pueblo judío, para que creyeran en el profeta enviado de Dios. Y cuando vino el profeta enviado de Dios, ¿qué hicieron los judíos? No creyeron en él. Entonces la pregunta es, ¿esos dones derecho, así ustedes piensan, son para la iglesia? ¿Son para los cristianos del Nuevo Testamento del siglo XXI? Ese don es diseñado para que tú y yo estemos felices y nunca nos enfermemos. ¿Esa es la razón de esos dones? Parece que alguna gente, ¿verdad?, por su trasfondo, la forma en que fueron educados, creen que es así, que esos dones fueron dados para que los cristianos fuésemos felices y estuviésemos sanos el 100% del tiempo. Entonces, como pues la verdad, diríamos en una lógica, Dios a ustedes no los quiere tanto, por eso les dio un pastor que no tiene ese don. Pobrecitos. Porque los otros dicen, no, Dios nos ama tanto que nos mandó a este hombre que hace el don de sanar gente. Y él tiene el don de sanar gente. Wow, es algo muy, muy serio. El punto es que ese don hoy, en el siglo XXI y el siglo pasado, fue usado y está siendo usado para darle autenticidad a ciertas personas, para que ellos digan que por cuanto tienen eso, son especiales, son más especiales que ustedes. Y entonces empiezan a caminar un poquito más levantados, ¿verdad? Y con el cuellito, y tienen derecho a un Rolls Royce y a una casa allá en las lomas. ¿Por qué? Porque tienen la unción, tienen el don. Mira, y sanan a uno que otro ahí. Y le digo que hasta me da pena hablar de eso, porque hay gente que ha sido descubierta haciendo esas trampas. ¿Saben lo que son paleros? Bueno, hay tipos de esos que llevan paleros. Tú párate ahí y dices que fuiste sanado de tu diente chueco. Sí, lo traía. Yo estaba chimuelo, lo traía aquí una ventanita y mire, ya, estoy bien. Dios me sanó. Y no es cierto, era un truco, una trampa. Aquel hombre que dice que tiene, Dios le revela y dice, aquí hay una persona que tiene un problema con su suegra. Pues ¿quién no va a tener un problema con su suegra? ¿Me entiendes? Y ay, lo saca de onda. Pero mira, cosas vergonzosas. Vas entrando a la reunión y hay unos sugieres que toman tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y te duele algo? Sí. Y traen la tarjetita. Y a un tipo lo cacharon. Su esposa estaba allá arriba en un cuarto, en un camper, y el tipo estaba acá predicando y traía un chicharito aquí. Y la esposa le decía, ahí en la congregación hay una persona que se llama Patricia y tiene un hijo que tiene un problema con las, ¿cómo se llaman? Sí. Y entonces le hacía así, Dios me va a revelar. Aquí hay una mujer que se llama Patricia y la mujer, Dios se lo reveló. Y le daban una autoridad al tipo que casi caminaba sobre el agua para ellos. Y una vez que la persona ha sido engañada así, va el dinero. Es vergonzoso eso, vergonzoso. Y
Somos cristianos y a veces algunos les digo, yo soy pastor, y me ven así como que me ven la ropa de volada. ¿Dónde está el billete? Y así, porque es tan común ver eso y vergonzoso. Pero quiero explicarle, pues, el punto aquí es que hoy en día la gente está usando un don de señales y prodigios dado a los profetas, apóstoles exclusivos de Dios durante un tiempo específico para validarse ellos, unos con trampas y engaños, y otros, debo decir, genuinamente ignorantes, ¿verdad? Genuinamente no entienden, no saben. Pero mira, vamos a ver el ejemplo aquí. ¿Cómo lo hacía Moisés? ¿Cómo lo hacía Elías? ¿Y cómo lo hacía Jesús? ¿Y cómo lo hicieron sus apóstoles? Te explico unos puntos rápidos, y si tú has andado en ese movimiento o conoces a alguien que anda en esos movimientos, puedes hacer estas preguntas. Un examen rápido. Siempre que Jesús sanó, ojo, cuando Jesús sanaba, siempre sanaba, con un solo toque o una sola palabra. Siempre. Aún sin duda la gente quedaba sana completamente. Segundo, siempre fueron sanidades instantáneas, sin demora. Porque he oído personas que pasa la señora con las muletas, ¿verdad? Trae un problema de osteoporosis y no puede caminar, y el profeta o el tipo hace todo un show ahí, y la señora pues no puede caminar, y dice, no, pero va a sanar en su casa. Y ahí la sacan a la señora y dice, allá mañana se va a poner bien, se lo prometo. Y no es cierto. Cuando Jesús sanó, siempre sus sanidades fueron instantáneas, sin demora. Sus sanidades siempre fueron completas. O sea, nunca le falló al Señor Jesús una sanidad. Nunca, hermanos. Leprosos eran limpios en el instante. Cuando el ciego llega, no lo hace ver de un ojo nomás. Sana completamente. Aún aquel que dice, veo borroso, lávate otra vez, y cuando regresó viendo normal. No los deja como medio oye. Los sana completamente. Cuando Jesús sanó, lo hizo con cualquier persona, con cualquier individuo, no con los que tenían fe solamente, ni con aquellos que le daban dinero. Lo hacía con cualquier persona. Sanó enfermedades que se llaman orgánicas, no enfermedades de síntomas. Por ejemplo, si yo tengo un problema de colesterol alto, ¿verdad? O de triglicéridos, como cualquiera y la mayoría de nosotros, por nuestra alimentación, eso es un problema orgánico. ¿Qué síntomas puede tener ese problema? Dolor de cabeza, mareos, o corro de aquí al baño y me canso, ¿verdad? Bueno, hay personas que pasan a estas reuniones y los sanan del dolor de cabeza, pero el colesterol sigue ahí. Jesús sanó enfermedades orgánicas, completas, de sistema, no solamente los síntomas de algunas personas. Jesús de Nazaret resucitó a los muertos, los levantó de la tumba varias veces. Usaban sus dones de sanidad, y esto es lo interesante, a voluntad, como querían y con quien ellos querían, sin condiciones. No le ponían condiciones a las personas. Jesús llegaba y decía, ¿tiene fe, mujer? Sí. Y aún si no tenía fe, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús usaba su don a voluntad. A voluntad. En una ocasión están comiendo y llega una mujer que no es judía y dice, Señor, mi hijo, ayúdame. Y Jesús, culturalmente, de una forma correcta, le dice, mira, es que no es lícito darle la comida a los perritos de la casa. Duro, ¿no? Y la mujer le dice, Señor, pero los perritos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Y le dice, oye, ni en Israel he hallado tanta fe. Y le hace un milagro sin que estuviera el niño presente ahí. ¿Me entiende? Ese es el don de sanidad. Era tan evidente, tan fuerte, que cuando tú y yo revisamos qué hicieron los 12 apóstoles, hicieron lo mismo, excepto aquí. ¿Te acuerdas de los 3 tipos de milagros que hay? Sobre la naturaleza, sobre el cuerpo humano y sobre los demonios. ¿Cuáles no podían hacer los apóstoles? Que no podían hacer. No, acuérdense que los demonios los sacaban los apóstoles y decían, Señor, en tu nombre se nos sujeta. ¿Cuál? El de la naturaleza. Ese no vemos a los apóstoles haciéndoles. Pero sanidades y sobre demonios ellos los podían hacer. Era a tal grado lo que Dios quería hacer, que mira, llevaban el pañuelo de Pablo y sanaban. No se lo voy a dar.
pero, ¿me entiende? Sanaban. Otros, dice la Biblia que iba Pedro y la sombra por donde pasaba Pedro causaba sanidad. Pero ¿cuál era el punto? Estos son mensajeros, ¿qué mensaje nos traen? Y cada que Pablo o Pedro se paraban a predicar decían: crean en Cristo, en Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Wow, esto es de Dios, porque aquí están las señales. Pero ¿qué es el punto? Pues que una vez que se cumplieron estas señales y los judíos rechazaron al Mesías, una postura firme que observamos en Hechos, y ahorita le puedo dar unos ejemplos, es que esas señales cesaron. No dije que Dios ya no sana, al revés, hermanos, Él lo sigue haciendo todos los días. Pero ahora las señales de apóstol eran de los apóstoles. Entonces, muy francamente le digo, compare usted a ese apóstol, profeta, evangelista o lo que sea, o sanador, con lo que hacían los apóstoles y Jesús, y no está ni cerca. Con mucho respeto a esas personas, pero ni cerca está. Entonces me hace a mí cuestionarme, ¿qué es la intención? ¿Es ignorancia? ¿Es engaño abierto lo que quieren hacer? ¿O de plano son tranzas, no? ¿Qué onda con eso, pues? El punto aquí, pues, es que la Biblia enseña que cuando el Señor tomó a sus 12 y luego a los 70, les dio el poder de hacer estas cosas para confirmar el mensaje que ellos estaban predicando. Por eso Pablo dice que las señales de apóstol fueron hechas entre ellos, porque Pablo fue un apóstol extra, el pilón. Él se llama el abortivo, ¿verdad? Como un abortivo, pero él fue el pilón y por eso pudo hacer esas señales. Entonces, déjeme decirle, Pablo sí sanaba, en algún momento en su vida sí sanaba, porque estaba predicándole a los judíos. Y cuando iba a predicar a los judíos, él mostraba como señal del mensaje sanidades. Pero escuche lo que dice en una de sus últimas cartas. Ya se cree cerca de su muerte. Le dice a su hijo Timoteo, un discípulo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, ¿por qué Pablo, si el don de sanidad continúa como un don de señales y prodigios, por qué Pablo no sanó a Timoteo? ¿Porque no tenía dinero, Timoteo? ¿Porque no tenía fe, Timoteo? ¿O porque el don de señal cesó? ¿Sabe usted que se cree que Pablo tenía una deficiencia visual terrible, que era casi ciego por unas ¿cómo se llama esto? Deducciones que hacemos de tomar pedazos de la escritura en las que él escribe de su puño y letra, dice: y mirad con cuán grandes letras les escribo, y habla de un aguijón en su carne, que oró 3 veces que Dios se la quitara, y Dios le dijo: no, bástate mi gracia. Entonces Pablo tenía el don de sanidad en un tiempo, pero a Timoteo, que es uno de sus pastores, se enferma. En otro lugar dice, porque hablando de Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La pregunta es, ¿por qué Pablo no lo sanó? Si ese don de sanidad es para la iglesia y que los cristianos no se enfermen, ¿por qué esos apóstoles se enferman? Esos apóstoles van al doctor, debo decirles, y a puros hospitales nice. Esos apóstoles no pueden a veces sanar a sus propios hijos y a su esposa, pero pasan enfrente de toda la gente y dicen, pues, y es algo que honestamente hay que preguntar: ¿lo avala la Biblia? ¿Es bíblico lo que está sucediendo? Y sí, insisto, Dios sí sana cáncer, VIH, lo que sea. Dios es Jehová Rafa. Pero el detalle que estamos preguntando es: ¿este hombre tiene más autoridad que yo porque tiene el don de sanidad? ¿Es un apóstol? Si es un apóstol, ¿qué mensaje nuevo trae? Porque mi Biblia dice que si tú le añades a lo que está escrito, cuidado, y si le quitas, cuidado. El punto que quiero establecer es: hay evidencia bíblica para demostrar que las señales cesaron. No la sanidad, porque Dios sana, pero los dones de señales cesaron. Pablo ya no pudo sanar a la gente con la que estaba él. Pedro en algún punto ya no pudo sanar a las personas. En algún punto resucitó, ¿verdad? Gente en algún punto en su carrera ministerial. Pero de un punto para acá vemos que esos dones de señales cesaron. Entonces,
Insisto, cuando usted tiene, ve o sabe de conocidos, personas que van con estas personas, mire, Dios sana la fe de una persona en Jesucristo. Dice la Biblia que si es como un grano de mostaza, Dios va a oírnos. Pero hay que tener mucho cuidado con la persona que te dice que es más especial que tú, porque él sí puede sanar a la persona que le paga lo suficiente. Siempre las personas que hemos estudiado la Biblia les decimos: ¿por qué no vamos un solo día al hospital de pediatría y a oncología? Vamos a un hospital psiquiátrico un día. Vamos a nefrología, vamos a oncología un día. Si tienes el don de sanidad así, no es un desafío y un reto negativo, es úsalo. Pero resulta que pareciera ser que el patrón es que no funciona si no hay luces, música, humo y dinero. Me entristece decirle esto, pero es lo que está sucediendo y mucha gente se saca de onda. Y muchos cristianos tienen su congregación, pero cuando ven y dicen: pues vamos a ver qué onda, a ver si por las moscas tengo aquí mi rosa sagrada con un vaso de agua, y tengo mi triángulo de la prosperidad, tengo mi Biblia en el Salmo 91, y vamos con el apóstol, le pegan, le tiran a todo, ¿no? Hasta el mercado Sonora van por una limpia a ver si algo se les quita. Ese es el problema. Creyentes que no tienen un fundamento y andan por todos lados. Entonces déjeme cerrar esto en una idea central. El problema del don de sanidad dado o que pretenden tener ciertas personas es que pretenden muchas veces ellos funcionar como mediadores. O sea, ellos son los que te sanan, ellos son los que reciben el crédito, ellos son los que, si te tocan, la hiciste, si no alcanzaste a que te tocaran, pobre de ti. Ellos parecen estar en el centro, y en muchas ocasiones extremas ellos adquieren el poder, la gloria y la alabanza que solo le pertenecen a Dios. Entonces déjame decirte algo, hermano, si tú estás enfermo, no necesitas de ningún apóstol, porque tú tienes a Jehová Rafa, el sanador por excelencia. Y si Él en su voluntad te quiere sanar, tú no necesitas un pastor que ore por ti, no necesitas a un apóstol, a un profeta, necesitas a Jehová Rafa. Y mi Biblia dice que no existe, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no existe otro. Tú no necesitas un mediador y un hombre que te diga que si tú le das un billetito, Él va a orar por ti, porque tú mismo puedes orar. ¿Yo puedo orar por ti? Sí, claro, pero mis oraciones son escuchadas porque oro en el nombre de Jesús. ¿Tú en qué nombre oras? ¿En qué nombre oran? En el nombre de... Ya está empezando a ver en el nombre. Santa María. ¿Están repasando su lista de vírgenes o qué están haciendo? Oras en el nombre de... O sea, vienes al Padre y llegas al Padre y dices: Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido que me ayudes, me sanes, me cuides, o hagas esto, o hagas tu voluntad, pero vengo en el nombre de Jesús. Si vienes en el nombre de Jesús, la Biblia dice que Él oye tus oraciones. Si yo oro en el nombre de Jesús, Dios oye mis oraciones. Entonces, por favor, si me invita a orar por usted que está enfermo, primero ore usted. Vaya al Padre usted en oración, porque, hermano, yo voy en el nombre de Jesús como usted. Y tenemos tú y yo la misma autoridad delante del Padre para pedirle, porque Él nos oye. Ese es el punto aquí. Estas personas, con toda franqueza, no te dirían eso. Oh, pues ven el próximo domingo a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y aquí yo te voy a tocar. Pero ponte en la fila, deja tu sobre o tu celular si no traes dinero. Horrible, hermano. Y se ponen, como digo, ellos en el centro. Mi Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el mediador. Si tú lo tienes, ya la hiciste. Ya la hiciste, hermano. Estás enfermo, ve directamente a Dios para que Él te sane. Pídeselo con confianza. Ve con Él, pero no esperando, creyendo que necesitamos un mediador para poder ser sanos. La sanidad entonces depende completamente de la voluntad de Dios. No depende del don de una persona. Si Dios me quiere sanar, Él me puede sanar a través de los medios que Él escoja, y Él se va a llevar la gloria. Y si Dios no quiere sanarme,
Él también se va a llevar la gloria, hermanos. Amén. Porque es Él el que lo hace o es el que decide. Depende de su voluntad. Entonces, quiero decirlo claro y con todas las letras. Dios sigue sanando. Sí lo hace milagrosamente. Dios sigue sanando, pero ya no lo hace solo a través de una persona escogida y especial. Ese era Moisés, Elías y Jesús. Y con mucha humildad y respeto le digo, yo no le llego ni a los talones, porque soy como tú, hermano, como cualquier creyente en Jesús. Tengo a mi Dios que me sana y a veces no me sana, pero sigue siendo Dios. Otras veces me da mi pastillita y me pone con el médico adecuado. Otras veces inyecciones con mi esposita. Y Dios usa todos esos medios. La gloria se la llevo a Él, la gloria la tiene Él, me sane o no me sane, porque Él es Jehová Rafa. Pero insisto aquí, lo peligroso es creer que si yo no tengo ese apóstol, si yo no tengo esa persona, qué pena, en nuestra iglesia no hay nadie que tenga eso. Tenemos a Jehová Rafa, ¿cómo no? Él es el que nos sana. Entonces yo quiero invitarle a que usted considere esto. Por favor, no vaya a usar la información que estoy dando para criticar. No vaya a usar la información para atacar a nadie. Hay que amar a esas personas con la necesidad que tienen. Y sí, creo que en algunos de esos eventos Dios sana a algunas personas. Lo creo completamente. Pero decir que ese hombre tiene una unción especial, un don extraordinario que lo hace diferente a ti y a mí, no, yo soy apóstol. Entonces si eres apóstol, vas a escribir 2 Corintios, Hechos 29, 3 de Juan, ¿o cuál va a ser tú? Va a ser 1 de Saulo, ¿verdad? 1 de Max, que son apóstoles. Eso es, vas a dar revelación nueva, porque si haces señales de apóstol y es de sanidad, las quiero ver como Jesús. Y una vez que has hecho las señales, queremos oír. Pero resulta que nosotros no somos judíos. A nosotros nos toca la Biblia en español, que podemos entender tú y yo. Con señales o sin señales, Dios sigue siendo Jehová Rafa. Él es el Rey. Y bueno, para que usted converse ahí en la comida, va a notar, si lee su Biblia, que vemos señales cuando viene Jesús y los apóstoles. La iglesia se vuelve a los gentiles, cesan las señales. Dios sana, hace milagros, pero cesan las señales. ¿Y sabes cuándo vuelven a suceder las señales? En Apocalipsis, cuando Dios vuelve a trabajar con el pueblo de Israel y manda a sus profetas, por cierto, 2, que hacen que del cielo descienda fuego, resucitan muertos, sanan, vuelve a haber señales. ¿Por qué? Porque Dios está hablando otra vez con el pueblo de Israel. A ti y a mí, ¿qué nos toca? La verdad de la palabra. Dice la Escritura que los judíos buscan señales y nosotros, los que no somos judíos, buscamos sabiduría. Y Dios nos alcanza a los dos por la locura de la predicación. Qué interesante, ¿no? Nos predica y nos deja decidir si vamos a creer o no. Pero yo te quiero animar, ¿sale? No dejes que te desanime alguien por ahí diciéndote que no tienes fe suficiente, o que te echen la culpa a tus pecadotes. Si tienes pecados, ve delante de Dios y arréglalos. Pero tú no necesitas un apóstol, tú tienes a Jehová Rafa y tú puedes orar directamente a Él. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias. Tú conoces mi corazón, Padre, y sabes que no hablo esto por atacar a nadie, Señor. Quiero presentar tu verdad claramente. Y sí, defender, mi Padre, a algunos creyentes que pueden estar confundidos con estas cosas que están sucediendo ahora. Tú no eres Dios de confusión, eres Dios de paz, de claridad, de verdad. Y cuando estudiamos tu Biblia nos podemos dar cuenta cómo trabajas. Gracias por enseñarnos hoy que tú eres el Dios que nos sana. Gracias por demostrarnos y recordarnos que no necesitamos a otro hombre, porque te tenemos a ti. El único mediador, Padre Santo, entre tú, Dios eterno, y los hombres se llama Jesucristo. Ningún otro ser humano puede tener esa función de mediar por nosotros. Podemos orar unos por otros, tenemos que hacerlo. Tenemos que, Señor, en muchas ocasiones venir a la iglesia y a los ancianos y que oren por nosotros. Necesitamos eso, Señor, pero todos juntos clamamos a ti. Así que hoy oro por mis hermanos y hermanas que están enfermos, para que juntos busquemos tu voluntad. Pongamos nuestra confianza en ti, te busquemos solo a ti y quitemos de nosotros cualquier sombra de confusión, cualquier asomo de duda.
respecto a que tú eres un Dios poderoso. Ayúdanos a entender más que la enfermedad, cuál es el propósito que tú tienes con ella. No te preguntamos hoy por qué, Señor, me enfermo, sino para qué. ¿Qué propósito tienes? ¿Qué me puedes enseñar de ti con esta enfermedad? Y te doy las gracias porque aquí tenemos personitas que están delicados, bien graves algunos, pero Señor, nuestra confianza está en Jehová Rafa. Gracias por ser nuestro médico, por ser nuestro sanador. Y Padre, nos sanes o no, tú eres el Rey y a ti damos la gloria. Permítenos vivir con un corazón agradecido. Padre, toda la alabanza y la honra es para ti, en el nombre del Rey, el Señor Jesús. Amén. Tú eres grande, Jehová.